Hola, te doy la bienvenida a este taller online donde te compartiré 8 tips para cuidar de tus relaciones y para cuidar de vos misma, de vos mismo en esos encuentros familiares que no sé a vos, pero a algunos les suele resultar difícil de transitar. Especialmente en estas fiestas estamos todos más sensibles de lo habitual. Venimos de unos años de profundos cambios, adaptaciones y transformaciones. Mi nombre es Luis Alberto Gómez Lanza. Soy profesor de yoga y meditación desde hace ya más de 20 años. De joven, mis estudios universitarios fueron en 3 carreras asociadas a comunicación. Y no solo eso, también trabajé en ese ámbito. Sí, antes de ser profe de yoga tenía una vida normal. Bueno, no tanto. Y en este transcurso, ¿sí?, del tiempo, los libros de esta temática fueron creciendo en mi biblioteca. Es un tema que me ha llamado siempre poderosamente la atención. Ya les voy a contar por qué. Además de yoga y meditación, estudié acompañamiento terapéutico y comencé a trabajar aplicando todo lo aprendido en pacientes con situaciones asociadas a drogas. La comunicación es todo un desafío en esos contextos. Hoy te voy a compartir 8 tips para pasar mejores momentos junto a aquellas personas que te interesan y también con aquellas que no te interesan tanto. La idea es atravesar esos encuentros familiares de la mejor manera posible para todos y veremos qué podemos hacer desde nosotros, qué podemos aportar para que eso suceda así. Lo que veremos es de aplicación inmediata. No hace falta esperar a las fiestas, al próximo casamiento, al próximo cumpleaños, a la próxima mesa de domingo, a la próxima reunión de videoconferencia para aplicarlo. Estos 8 tips están basados en el curso de comunicación efectiva y afectiva. Te anticipo que hacia el final del taller te voy a ofrecer, por el solo hecho de estar viendo este video, un descuento para el curso de comunicación, por si te interesa y por si aún no lo has hecho. Pero arranquemos con el taller. No sé si sabías, pero las estadísticas indican que en el periodo de las fiestas navideñas los niveles de ansiedad y los conflictos familiares se disparan. Es la época del año, por ejemplo, en que los psicólogos, las psicólogas tienen más consultas. ¿Ya lo sabías? ¿Necesitabas de alguna estadística para confirmarlo? A mí me lo contaron. Solemos ver a las fiestas como un momento de celebración, de unión, como una oportunidad para resolver todos nuestros conflictos. Pero la verdad es que no suele ser así. Suele ser más bien una puerta abierta a los conflictos, ya sea familiares como personales. De alguna manera están sobrevaloradas estas fechas. Se las tiñe como con cierta magia en donde nuestros problemas es como si quedaran en pausa. Para vos, ¿realmente es así? ¿Vos cómo lo vivís? Es cierto que hay tantas personas que las disfrutan como personas que no ven la hora de que pasen lo más rápido posible. Lo que vamos a ver es cómo atravesar las fiestas, cómo salir del otro lado, generando y recibiendo la menor cantidad de daño, de esquirlas posible. ¿Está claro? Pongamos en consideración algunos puntos. Los últimos meses del año, ya de por sí, son meses en el cual sobrellevamos gran estrés. Nos encontramos o solemos encontrarnos evaluando si hemos cumplido o no los objetivos que nos propusimos a principios de año, ¿sí?, a finalizar el año anterior. ¿Te cuento qué dicen las estadísticas al respecto? Seguramente todos pudieron cumplir sus objetivos menos vos. Nos pasa a todos eso. Nos encontramos por lo tanto ya con cierta frustración, con un alto nivel de frustración. También hay cierta presión social para que estemos contentos,
en esos días y no siempre lo estamos, porque la verdad es que nuestros problemas no desaparecen con las fiestas, no desaparecen tampoco cuando cumplimos años. Encima nos encontramos empujados a juntarnos sí o sí con algunas personas. Algunas de ellas no nos caen bien y con otras no tenemos todos los conflictos resueltos. Además, es un momento del año en el que sentimos con mucha más intensidad la ausencia de los que ya no están. ¿Sigo? Hay un estrés adicional al que ya siempre tenemos y contamos en todo el año, debido a que hay que hacer preparativos, ponernos de acuerdo con un montón de cosas, las polémicas de dónde la pasamos, con quién cenamos, qué comemos. Y además está la presión adicional de que podemos pensar que alguien vaya a creer que lo que hemos gastado en su regalo es proporcional a cuánto lo queremos. ¿Te suena algo de esto? Entonces imagínate, ya vamos a la fiesta, al encuentro familiar, a lo que sea, con la guardia alta, pensando en las preguntas incómodas que nos va a hacer tal o cual, a las fricciones que se podían generar, qué temas debo tocar con quién y con quién no. Ni hablar que en esos momentos, en esos encuentros, bebemos un poco de más. Por lo tanto, estamos más desinhibidos y la probabilidad de meter la pata, de tocar a alguna vieja herida, aumenta. Todo esto y otras cuestiones hacen que estemos más susceptibles y más sensibles de lo habitual, lo cual aumenta la posibilidad de que entremos en conflicto con alguien, con un otro, y lo que creo que es peor, que entremos en conflicto con nosotros mismos. Muchas veces la principal causa de todo esto radica en una mala o ausente comunicación. ¿Podés encontrar la asociación entre todos esos conflictos y la comunicación? Así como la comunicación es el problema, aprender nuevas habilidades de comunicación sería la solución. Si todos los días practicáramos en nuestras conversaciones cotidianas algunas de esas habilidades de comunicación, llegaríamos más entrenados a esos momentos que son más difíciles de conquistar. Puede que nos preguntemos, ¿por qué debo ser yo el que tiene que aprender habilidades de comunicación? ¿Por qué tengo que ser yo el que se toma el taller, el que hace los cursos, aprende nuevas habilidades, el que busca cuidar los vínculos y no lo aprende el otro para cuidarme a mí? Y bueno, la verdad es que alguien tiene que empezar. Pero no solamente lo hacemos para cuidar el vínculo con los otros, sino que lo hacemos para cuidar el vínculo con nosotros mismos, para tener mayor paz nosotros en esos vínculos. Ya eso tiene un gran valor. Y como lamentablemente no podemos cambiar a los otros, no nos queda otra que cambiarnos a nosotros mismos, a la persona más cercana que tenemos para cuidar. Hace poco me preguntaron si esto de la comunicación interpersonal era mi don o mi aprendizaje. Me resultó una pregunta bastante interesante. Indudablemente respondí aprendizaje. Es que me di muchas veces la frente contra la pared, más de las que me gustaría en estos temas. Perdí relaciones, amigos que quería mucho, parejas de años, dejé buenos trabajos por no saber cómo expresar mis puntos de vista. Generé demasiados conflictos familiares. Con el tiempo pude ver que mucha responsabilidad de esas situaciones estaban basadas en mis pocas habilidades para comunicarme. Un día, rondando mis 25 años, llegó un libro de esta temática en mis manos. Y la verdad es que me cambió la vida, literalmente. Cambié de vida muchas veces, esa fue una de ellas. Es que con el libro me di cuenta de todo lo que estaba haciendo mal y de todo lo que podía mejorar en ese aspecto. Comencé a observar cómo todo el tiempo se ponían en juego ciertas habilidades de comunicación y los diferentes resultados que esto iba generando. Cuando me las olvidaba me volví una máquina generadora de conflictos y cuando las recordaba había un poco más de orden en mis relaciones. Esto nos pasa porque nunca nos han enseñado a comunicarnos. Tantas materias hay en estructura educativa,
pero no nos enseñan a comunicarnos de manera asertiva. ¿Acaso es más básico memorizar nombres y fechas? Yo ya no recuerdo nada de eso, así como tampoco me enseñaron a meditar, a respirar, a gestionar mis emociones, a alimentarme saludablemente, a incidir en mis hábitos, aquellas cosas que son importantes para cualquier persona. Como no lo aprendimos, tenemos que aprenderlo por nosotros mismos, después de darnos algunos porrazos. También está la creencia que aprender herramientas para comunicarnos mejor está relacionado con manipular, con convencer, con de alguna manera buscar modificar la conducta o la forma de pensar de otra persona. Y es justamente todo lo contrario, porque cuando nos comunicamos mejor, podemos expresar con más claridad, poner en palabras aquello que realmente nos pasa. Tenemos mayor capacidad para pedirle al otro lo que realmente necesitamos y de manera respetuosa. Podemos ser más sinceros con el otro y por ende con nosotros mismos, porque nos permite ser más auténticos y hacer mejores preguntas para poder entender mejor qué es lo que le está pasando a la otra persona y así comprenderle. Y dejamos de tomar sus expresiones como ataques personales. ¿Con qué objetivo te comparto este taller? Lo hago con el objetivo de contarte algunas ideas para sobrellevar aquellas conversaciones que en un determinado momento dejan de ser amistosas, para poder salir del otro lado cuando eso sucede. Que si al final del video no te inscribís al curso, no importa, la idea es que te lleves estos 8 tips que te ayuden a no empeorar tus vínculos, a cuidarlos y en el mejor de los casos a mejorarlos. Estos tips son habilidades. No quiere decir que por ver el video o hacer el curso, listo, entendí, ya está. Como con todo, se necesita práctica. Lo interesante es que se pueden desarrollar y mejorar. Se necesita entrenarlas para tener cada vez mejores resultados. No sé si te pasó de iniciar alguna actividad nueva, como ser alguna actividad artística, algún deporte, que llega alguien, te tira algunas indicaciones y de manera rápida tu rendimiento, tu capacidad aumenta. Después hay que entrenar, hay que practicar, pero esa es la idea. Algunos todavía se estarán preguntando qué hago yo dando este tipo de taller y de cursos. La verdad es que como profesor de yoga y meditación de lo que más disfruto es de la soledad y el silencio. Pero justamente por eso es que esto de interactuar, de relacionarme siempre me ha implicado cierto esfuerzo y es algo que he tenido que aprender. Luego descubrí que la autopercepción, la autoobservación que brinda la meditación son claves para cualquier cambio que uno quiera hacer en su vida y por lo tanto para adquirir nuevas habilidades de comunicación. Simplemente comparto aquello que me ha ayudado a mejorar en este aspecto y que aplico deliberadamente en mi vida cotidiana. Bien, vamos con los 8 tips sin dar más vueltas. Tip número 1. Describir. Esta es la primera y más básica habilidad que veremos, tanto aquí como en el curso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, cuando no estamos describiendo, estamos juzgando, comparando, evaluando. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos juzgados, etiquetados por alguien? Nos cerramos. Así se termina toda la interacción. ¿Acaso no recuerdas alguna conversación que se haya terminado cuando alguno de los dos dijo, vos sos tal cosa? Cuando no queda claro si estamos describiendo o juzgando, es cuando surge en el otro y en nosotros la sensación de que estamos siendo criticados. Y por lo tanto va a surgir resistencia a cualquier cosa que se diga, sea cierta o no, se tenga razón o no. Es muy interesante observar que los propios juicios e interpretaciones que escuchamos y que hacemos dejan en evidencia las propias necesidades y valores. Hablan más de quien las emite que de quien las recibe. Recuerdo una vez
que le dije a alguien, sos egoísta. Y esa persona me preguntó por qué. Entonces yo le dije, y porque no hiciste tal o cual cosa, no estabas en tal o cual lugar que yo quería. ¿Quién estaba siendo egoísta? ¿Queda claro? El que juzgaba. Por supuesto que después de esa interacción, la conversación se terminó y de hecho la relación costó luego de remontarla. Vos podés ver cuánto daño han hecho y hacen las palabras juiciosas en tus relaciones. Entonces, para que una conversación y una relación pueda prosperar, evitaremos en lo posible usar un lenguaje juicioso y más bien le daremos lugar a un lenguaje, a palabras que sean más descriptivas. Tip número 2. Autoobservación. Imaginemos ahora que somos nosotros los que recibimos ese rótulo, esa etiqueta, como mencioné recién, de que somos egoístas. ¿Qué hacemos? Le decimos que acabamos de aprender en un taller que sus juicios hablan más de sí mismo que de nosotros y que entonces se haga cargo. De alguna manera lo estaríamos juzgando de nuevo, ¿no? Al interactuar es importante registrar qué nos está pasando a nosotros. ¿Qué nos está pasando con aquello que estamos escuchando, con aquello que estamos viendo? De eso es de lo único que nos podemos hacer cargo. No nos podemos hacer cargo de la interpretación del otro. Es a nosotros a quien nos toca una fibra íntima. Cuando nos definieron de tal o cual manera. Siguiendo con el ejemplo, si a un grupo le decimos son unos egoístas, algunos se van a sentir más tocados que otros. Entonces, primero que nada, observo qué me pasa a mí, qué se me movió. ¿Cambió mi respiración? ¿Se aceleró mi corazón? ¿Se tensaron mis músculos? ¿Mis músculos están listos para contraatacar? ¿Qué pensamientos se me vienen? ¿Qué recuerdos están asociados con esos pensamientos, con esto que estoy sintiendo? Cuando lo que observamos es nuestra reacción, recién allí podemos poner en palabras lo que nos pasa. Podemos expresarle al otro qué nos generó lo que dijo o hizo. ¿Sí? Porque la típica frase es, vos me hiciste sentir así o asá. No es esa la idea, sino que podamos hablarle al otro desde lo que nos pasa a nosotros, no culpándolo, no echándole toda la responsabilidad al otro. Nos hacemos cargo de lo que nos pasa a nosotros. Y es toda una habilidad el poder registrarlo, el poder percibirlo. Es toda una habilidad que vemos en el curso de meditación de autoconocimiento. Podemos describir lo que el otro hizo o dijo, pero no atribuirle lo que nos pasa a nosotros, eso es nuestro. Cuando le echamos la culpa al otro de lo que nos pasa, la conversación vuelve a cerrarse. Cuando describimos lo que hizo o dijo y agregamos a mí, eso me genera tal o cual cosa, nadie puede sentirse amenazado ni juzgado. Estamos hablando de nosotros mismos. ¿Cómo alguien podría enojarse por lo que nos pasa? Salvo que indirectamente estemos diciéndole que la culpa vuelve a ser de él. Entonces, la idea es hablar de lo que observamos en nosotros, desde lo que nos pasa a nosotros. Y eso es lo que ayuda a que avance la conversación. Tip número 3. Responder en lugar de reaccionar. Ante lo que percibimos como un ataque, como en el ejemplo anterior, podemos o bien reaccionar o responder. La idea es más bien ir buscando responder y no tanto reaccionar. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando reaccionamos, actuamos de manera impulsiva. Nos dicen algo y le respondemos tu abuela. Ni pensamos lo que vamos a responder. Si el otro se enoja, le decimos, vos empezaste, fuiste vos que empezaste.
¿Cómo continúa esa historia? ¿Cómo continúa la conversación? Y no va a ir a ningún lugar. Nos ponemos como víctimas de lo que el otro dijo o hizo. Y es cuando reaccionamos más como las amebas, digo yo, que las amebas van reaccionando según lo que va pasando en el medio ambiente. Hay poca decisión propia allí. Creo que somos un poco más desarrollados que las amebas y que podemos tener un abanico más grande de respuesta. Cuando elegimos qué decir o hacer, estamos comenzando a responder, porque lo hacemos en coherencia con nuestros propios valores, conscientes de las consecuencias. Y de alguna manera comenzamos a tener un poquito más de control, por decirlo de alguna manera, de la situación. Esta habilidad está relacionada con la anterior, en cuanto a que para responder primero me tengo que hacer cargo de mi parte, de lo que me generó tal o cual situación. Y es en conexión con esas reacciones, con todo lo que se nos mueve, que abrimos una brecha entre el estímulo y la respuesta. Fíjate cuán importante es esto para evitar atacar verbal o físicamente a alguien. No estamos diciendo que reprimas lo que sentís, no es la idea. Nos permitimos expresar la emoción. Lo ponemos en palabras. Esto me generó tal cosa. Nada de tragárselas. Al contrario, buscamos expresarnos, pero de manera más saludable y menos conflictiva. Cuando se pueda. Implica práctica, mucha práctica, pero se puede. Y esa es la idea. Empezar menos a reaccionar y ser cada vez más responsables. Responsables, ¿sí? Más capacidad de dar respuesta. Allí es cuando la conversación avanza. Tip número 4. Receptividad. De manera general, solemos creer que una persona con habilidades para conversar es alguien que habla mucho. Y no, suele ser al revés. Lo que hace que seamos buenos conversando es desarrollar la habilidad de escuchar más. Haciendo uso de las habilidades anteriores, podemos interesarnos sinceramente en el punto de vista del otro. En lugar de gastar energía en reaccionar, en contraatacar, en interrumpir a lo que se nos está diciendo. Me gusta recordar que por algo la naturaleza nos ha creado con 2 orejas y una boca. En esa proporción te invito a conversar. ¿Te imaginas cómo afectaría cualitativamente este enfoque en todas las conversaciones que se dan? 2 personas buscando escuchar más de lo que dicen, más de lo que hablan. ¿Qué pasaría? Empezaríamos a hacer más preguntas, a explorar más en la forma de ver el mundo del otro. Tal vez encontraríamos las causas por las que ve el mundo así. Escucharíamos más su historia, conoceríamos más de su contexto actual que lo llevan a actuar de tal o cual manera. Y de la misma forma, la otra persona nos haría más preguntas. La propuesta es acercarnos al otro con una actitud abierta y curiosa, como si fuéramos a explorar la cultura de otro país, con algunas personas como si fuera otro planeta, como si quisiéramos conocer sus costumbres. ¿Por qué sostienen esas costumbres? ¿Por qué piensan así? ¿Qué función cumplen? ¿Qué necesidad están satisfaciendo? Y todo, por supuesto, sin ánimos de juzgar. Cada uno de nosotros somos grandes historias a explorar. ¿Quién nos recuerda alguna conversación con un desconocido, tal vez viajando en un colectivo, en un ómnibus o en un avión, donde nos sumergimos en su historia? La propuesta es practicarlo con quienes vemos más a diario, porque lo que hacemos es darlos por sentado. Tal vez nos sorprendan. Tip número 5.
parafrasear. Al estar receptivos comenzamos a comprender mejor a la otra persona, pero a veces escuchamos a través de nuestros propios juicios y experiencias previas, por lo que podemos estar interpretando otra cosa. No sé si sabías, pero lo que uno dice no es lo que el otro interpreta. Digo, porque muchas veces yo me sorprendo a mí mismo pensando, pero si yo a esa persona ya le dije tal o cual cosa, creyendo que ya interpretó lo que yo quería decir. Para reducir ese sesgo en nosotros, al escucharnos, buscaremos repetir en nuestras palabras lo que la otra persona nos acaba de decir. Esto no es para discutir. Nada de vos me estás diciendo que yo soy tal o cual cosa. No es eso, no es esa la idea. La idea es verdadera y sinceramente interesarnos por comprender, por entender el punto de vista del otro. Por favor, corregime si me estoy equivocando. A ver si te entiendo bien. ¿Vos lo que estás diciendo es que te pasa tal y tal y tal y tal cosa? ¿Cómo creen que se siente alguien cuando le pasa esto? Y piensa, por fin alguien que me escucha, por fin alguien que me entiende. Aunque todavía no lo hayamos comprendido bien, ya le estamos dando ese mensaje de que está siendo escuchado. ¿Cómo creen que nos sentiríamos nosotros luego de una conversación así? ¿Cómo vamos con el taller? ¿Te va interesando? Ya vimos 5 de los 8 tips para comunicarnos mejor. Aprendimos o recordamos que es mejor expresarnos con palabras más bien descriptivas que juiciosas. Que estar atentos a lo que nos pasa es clave, ya que nos da la oportunidad de comenzar a elegir nuestras respuestas. Que esto de comunicarse mejor va más de escuchar más y de hablar menos. Y que decir en nuestras palabras lo que escuchamos ayuda a comprender mejor el punto de vista de la otra persona. Bien, seguimos. Vamos con el tip número 6. Tip número 6. Paridad. Estamos afilados. Unos maestros, unas maestras de la comunicación. Nos pusimos tan receptivos que comenzamos a entender perfectamente lo que le pasa al otro. ¿Qué hacemos? Como somos tan buenas personas y somos alguien tan interesante de conocer, empezamos a darle consejos al otro. Nunca los pidió, pero sabemos perfectamente lo que necesita y lo que tiene que hacer para mejorar algún aspecto de su vida. Nuestra intención es buena, pero ¿qué está pasando en el fondo? Le estamos diciendo indirectamente que hay algo que tiene que cambiar. Hay algo extra que tiene que hacer. Dar consejos genera la extraña sensación de que uno se está equivocando. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La comunicación comienza a cerrarse. Ya no es de igual a igual. Hay alguien que desde un lugar autoproclamado le empieza a decir al otro lo que es más conveniente para él. Se pierde la paridad. ¿Quedó clara la situación? ¿Saben cuándo es más probable que aparezca el consejo en una conversación? Cuando se desliza silenciosamente la competencia, la comparación, la inseguridad. Si yo te aconsejo, no puedo ser menos que vos. Salvo mi prestigio dando consejos. Eso genera separación, aleja, bloquea la comunicación, porque somos iguales. Y ese es el trato que hace que una conversación sea fluida. No vamos a una fiesta a cambiar ni modificar la conducta
de nadie, y menos su forma de ser. No somos botones que haya que presionar para que hagan tal o cual cosa. Hacer eso es una puerta abierta a los conflictos, al deterioro de las relaciones. Muchos no entrarán en la discusión, simplemente se alejarán. Supongamos que se arma una discusión. ¿Qué conseguiríamos? ¿Alguien vio a alguna persona alguna vez cambiarse de partido político, cambiar sus hábitos de cuidado del medio ambiente, cambiar de religión? ¿Alguien que haya salido de sus conspiranoias por una discusión en una mesa familiar o entre amigos? Yo no lo he visto. Al contrario, al discutir, cada uno se cierra cada vez más en su posición, pensando que es más correcta su posición que la del otro. De la misma manera, cuando detectemos que nos hacen o hacemos esas preguntas incómodas, medias incisivas, que no buscan aprender algo de verdad del otro, sino que esconden un prejuicio o una invalidación. Vamos a poner una situación de ejemplo. Alguien en una fiesta, por el plato que está comiendo, queda en evidencia que su alimentación es vegetariana. Y ahí vienen las preguntas. ¿De dónde sacas las proteínas? ¿Te haces chequeos médicos? Si la pregunta no va dirigida a aprender algo, es mejor no responderla. Es mejor no hacerla. Porque uno dará una explicación basada en estudios científicos de Harvard y el otro le va a contestar con otros estudios hechos en Michigan. Y no se van a poner de acuerdo. Son solo preguntas que buscan confrontar. En esos casos, aplicamos lo que le llamo corchito, un corcho. Nos quedamos en la superficie de las conversaciones, sin entrar en profundidad, porque esas conversaciones no van a ningún lado. Para que haya una pelea, se necesitan dos en un ring. Si no te gustan las peleas, no te subas al ring. Sencillo. Tratémonos como iguales. Tengamos en cuenta todos los corchitos que andan por ahí. Seamos conscientes de la cantidad de nivel etílico que se respira en el ambiente. Recordemos que estamos todos sensibles y que tal vez no sea momento para entrar en conversaciones profundas. Cuando eso sucede, sucede en un mano a mano, no con mucha gente y mucho ruido alrededor. Tal vez ya entrada la noche, apartados con algún familiar, eso suceda, pero no sucede todo el tiempo, ni con todo el mundo. Tip número 7. Buen humor. Te comparto una anécdota que ejemplifica el tip anterior y este. Una vez, en una casa en la que vivía, había un pasillo largo. A un costado que daba a un patio. Yo entro a ese pasillo, le pongo llave a la puerta y me doy vuelta. ¿Con qué me encuentro? Con un perro. Con un perro que yo no conocía. Alguien había llegado de visita, sin que yo supiera, y había llevado a su perro, de esos que suelen ser bravos. El perro gruñendo, cara enojada. Parecía un western, uno en cada lado, ¿sí? En una punta del pasillo, yo tenía la puerta cerrada ya con llave atrás, y el perro en la otra punta. Quedé paralizado. Y se me ocurrió una idea. Me agaché y me puse a su altura. Y le dije, chiqui, 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 algo así, tipo como le hablamos a los perros. ¿Qué hizo el perro? Empezó a mover la cola. Todos amigos.
fue muy interesante esa secuencia para mí. Por un lado, fíjense, me salvo de alguna mordida, de alguna situación bastante incómoda. Y por el otro lado, el buen humor me ayudó a entablar un vínculo con alguien, con un ser desconocido hasta ese momento. Si mal no recuerdo, el perro justamente se llamaba Corcho. ¿Cuándo es que nos sentimos como iguales? ¿Qué es aquello que crea más complicidad? Reírnos. Reírnos junto a alguien. Sonreír hace que sintamos que en algo compartimos la forma de ver alguna situación. Incluso puede ayudar a descomprimir una situación que se está experimentando como tensa, como en el ejemplo que di. No hace falta ser cómicos ni contarse un chiste. Tampoco se refiere a burlarse de otro. La idea es reírnos juntos. Tal vez de la situación, tal vez de nosotros mismos, ¿sí? Pero va desde allí. Una sonrisa siempre pone un manto de paños fríos a cualquier situación. Tranquiliza, hace que sea más fácil comunicarnos. Tip número 8. El último. Autenticidad. A ver, por un lado, cuando la careteamos, cuando ponemos una sonrisa donde no lo sentimos, se nota. ¿O acaso vos no te das cuenta cuando alguien está siendo hipócrita con vos? El otro también se da cuenta. Muchas veces destinamos grandes montañas de energía en querer entablar conversaciones interesantes con personas que no nos interesan. Entonces, ¿por qué insistir hacer eso en una fiesta, en un encuentro familiar? A veces por seguir ese mandato social de que tenemos que llevarnos bien con todos, perdemos nuestro tiempo y se lo hacemos perder al otro. En esos casos es más probable que entremos en terrenos complicados de transitar y que en lugar de mejorar la relación, la empeoremos. Tenemos que aceptar cuando alguien no es importante para nosotros y le dediquemos tiempo a los que sí lo son. Seamos auténticos. Enfoquemos nuestra energía en aquellas relaciones con las que tenemos más afinidad, que sentimos que nos nutren. Porque si no, de alguna manera nos violentamos, nos autoimponemos que debemos agradarle a todos y todas, y que todas y todos nos deben agradar. No siempre es así. No es que haya personas mejores o peores que otras, sino que sencillamente somos diferentes. La idea es que seamos coherentes con nosotros mismos, evitando decir y hacer cosas que después podamos arrepentirnos. Y muchas veces lo hacemos para quedar bien o agradar a alguien. Busquemos ser auténticos, transparentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Parece que eso puede ser violento para algunos. Bueno, nos entrenamos en cómo lo decimos, pero no dejamos de hablar nuestra verdad, nuestro punto de vista. Allí es donde uno aplica habilidades. Yo siempre digo que mi primer mantra lo aprendí cuando era chico y nunca dejé de repetirlo. No fue un mantra en sánscrito ni sacado de algún libro sagrado de la India. Fue un mantra, que es una afirmación que uno se dice, fue en inglés y lo aprendí de un tema de rock, uno de The Police. Eso ya dice mi edad, ¿no? De Sting, por ahí algunos lo conocen por Sting. El mantra, esta frase que se repite, dice: Be yourself, don't matter what they say. En inglés, sé tú mismo, no importa lo que digan. Eso nos asegura pasar
encuentros familiares, fiestas, videoconferencias, lo que sea, en paz con nosotros mismos, la tranquilidad de haber sido nosotros mismos. Y si al otro eso no le gusta, ese no es nuestro problema. Que lo discuta con la vida por habernos hecho así. No podemos evitar ser quienes somos. Hay una historia por atrás. No tenemos que andar justificándonos o disculpándonos todo el tiempo con todos simplemente por existir. ¿Vos crees que si aplicaras estos tips te ayudaría a pasarla mejor en tus fiestas, en tus relaciones, en tus vínculos, en tus conversaciones? Siempre estamos esperando a que las cosas cambien. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso suceda? Te invito a poner en práctica alguna de estas ideas y ver qué pasa. Ver si realmente tus conversaciones son más fluidas, menos conflictivas o no. Junto al video vas a encontrar un PDF con el resumen de estos 8 tips. ¿Te interesó esta información que he acabado de compartir? En una hora no se puede enseñar lo que comprende todo un curso o varios cursos. Y además comprimir todos estos años de aprendizajes y conocimientos de tantas comunicaciones fallidas no es tan fácil. Para eso comprimí en un curso las habilidades de comunicación interpersonal que más me han ayudado y que aún lo siguen haciendo. El curso se llama Comunicación Efectiva y Afectiva. Es un curso 100% online. Está diseñado para hacerlo en no menos de 2 meses. Lo ideal son 3. Se podría hacer en menos, podría verte toda la clase en una tarde como si fuera una serie, pero no es la idea. La idea es que puedas, de manera progresiva, aplicarlo, bajarlo a tu vida cotidiana tal como está. Por lo tanto, tiene muchas propuestas que son semanales, para que las vayas llevando a tu día a día, para que vayas viendo si funcionan o cómo funcionan los conceptos que vamos viendo allí. El curso va al grano, es muy sencillo y práctico. Nos valemos de algunas ideas fáciles de recordar para poder acudir a esas habilidades cuando las necesites en tus interacciones. El curso está compuesto por un taller introductorio de creencias limitantes al comunicarnos. Después vas a encontrar un bloque de habilidades de efectividad, donde vamos a aprender a pedir lo que necesitamos o decir no de manera clara y concisa. Otro bloque de habilidades asociadas a afectividad, donde vamos a aprender a conectarnos con el otro. Veremos qué hacer y qué no hacer para cuidar los vínculos que nos importan. Y finalmente hay un bloque de habilidades de autocuidado, donde aprenderemos a estar atentos de nosotros mismos y a cuidar todo aquello que es importante para nosotros. Si te agrada todo esto, si crees que estas habilidades pueden ser de tu utilidad, si crees que tu entorno podría beneficiarse de que las apliques, si crees que este es el momento adecuado para aprender nuevas habilidades para comunicarte mejor, ya sea en una mesa familiar, en un chat, en una videoconferencia, en el trabajo o donde sea, las herramientas son las mismas. Te invito a que te inscribas en el enlace que te comparto junto a este video. Suelo escuchar la creencia de que no se necesitan adquirir nuevas habilidades de comunicación. A veces creemos que es el otro el que tiene que aprenderlas o cambiar. Cuando decimos esto, en realidad lo que estamos diciendo de alguna manera es que el otro no se merece que lo tratemos bien. ¿Por qué debería ser amable, respetuoso, equitativo con alguien
con alguien que no lo es conmigo. Creo que muchas personas no invierten en este tipo de cursos porque no toman dimensión de los conflictos, de los quilombos que se pueden ahorrar. La verdad es que el precio del curso es mucho menor al valor que uno se lleva. Sinceramente, ¿qué precio tiene mantener un vínculo que consideramos sumamente importante? ¿Qué precio tiene aumentar la posibilidad de obtener aquello que necesitamos de la vida? El lograr que nuestra opinión sea tenida en cuenta. El conectar de manera profunda con alguien que nos interesa. ¿Qué precio tiene aprender a distinguir qué relaciones valen la pena y cuáles no? ¿Qué precio tiene reducir la cantidad de malentendidos y preocupaciones y disponer de más tiempo y energía para aquellas actividades y personas que para nosotros valen la pena? En mi página web y en mis redes encontrarás algunos testimonios de los alumnos que ya hicieron el curso. Y si una vez que te inscribiste crees que el curso no es de tu utilidad, no es de tu agrado o lo que sea que no te sirve, tenés 15 días para pedir la devolución total del dinero, sin preguntas, sin compromiso. Te propongo que en estos días apliques algunos de estos 8 tips que te acabo de compartir. Y si ves que alguno te ayudó, que pudiste comunicarte mejor o que por lo menos viste con más claridad qué estaba en juego en tal o cual conversación, te inscribas al curso. Si te interesa ampliar conocimientos, recursos en este aspecto de tu vida. Hay un descuento simplemente por estar viendo este video. Tal vez concluyas que realmente la inversión es mínima cuando se trata de mejorar nuestra manera de vincularnos. La paz que eso puede aportarnos. Que son conocimientos que te acompañarán el resto de tu vida. A eso te lo garantizo porque es lo que yo aplico en la mía. Sin más que decir, espero que estas ideas sean de tu utilidad y beneficio, sinceramente. Gracias, muchas gracias.